Cambiar de panorama y encontrar y enfrentarme a cosas nuevas, como que volvió a nacer esa curiosidad, esas ganas como de aprender, como, "Ay". Bueno, te comento un poquito, pues la entrevista fue porque estoy entrevistando a varios profesionales para saber su punto de vista, conocer un poco su experiencia, su profesión, y así los jóvenes tengan un panorama mucho más claro sobre a qué quieren dedicarse, qué les llama la atención, saber un poquito de cómo es la vida de un profesional a lo que se dedica. Entonces te vi a ti como un referente en tu tema de ingeniería química, de la divulgación, de la investigación, y por eso estás acá. Muchas gracias por aceptar la entrevista. No, gracias por invitarme, un gusto Vale, compartir un genial. poco. Súper. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito de ti, Jaime. ¿Quién es Jaime García? Me llamo Jaime, nací en Uruapan, Michoacán, que es una ciudad agrícola en México. Ujú. Aquí estudié toda mi educación básica, mi universidad la estudié en Guadalajara, una ciudad un poco más grande. Estudié ingeniería química. Duré un poco más de lo que dura la carrera porque hubo un pequeño espacio de descanso entre todo el lapso. La terminé, inicié en el 2014 y terminé en 2020 Sí, y pues estuve un tiempo en investigación, estuve trabajando. Ahorita me dedico a la divulgación científica o comunicación de la ciencia, como le dicen en algunos otros lados. Me gusta mucho lo que hago, la verdad, siempre pues encontré como mi pasión al encontrar la divulgación científica, como que me divierto mucho y me gusta sí. el reto que presenta como para poder comunicarle a las personas que no son del área científica los conocimientos que uno aprendió en la universidad y que vas aprendiendo en el transcurso de tus estudios. Claro, como el hecho de divulgar de una forma sencilla, que todo el mundo te entienda, es un reto totalmente. Sí, es como lo principal que trabajas en la divulgación, es como tratar de comunicar de una manera sencilla, una manera hasta coloquial, que utilices palabras de la Ujú. región si vas a divulgar. Hay personas que divulgan mucho sobre biología y conservación de las especies, y eso normalmente es una región muy específica. Sí, Entonces, a veces ayuda a que hables un poquito como con las palabras coloquiales, cómo se comunica la gente de esa región. Pero sí me genial. parece muy interesante, sobre todo por ahora con, por ejemplo, en pandemia, que todos nos volvimos virtuales. Se me hace muy interesante también el reto de comunicarse con otras personas de Latinoamérica. Sí, como el vocabulario y eso. Sí, te das cuenta de que palabras que uno creía que eran como las neutrales o las que se utilizaban en toda Latinoamérica, te Son de encuentras con México. personas, sí, son de México y que otras personas, pues prácticamente en su vida las habían escuchado. Wow, genial. Sí, totalmente. Y también aprender cómo a vender las ideas, ¿no? Como decirle a las personas que se tienen que interesar por este tema, buscar la forma de que les guste lo que les estás diciendo. Sí, pues al final de cuentas lo que se trata es como despertar una curiosidad. A mí a Sí. veces me gusta comentar a las personas, porque muchas veces recibes una respuesta como negativa de que para qué me va a servir quizás saber eso Ujú. de ciencia. Y a mí se me hace interesante pensar que el tener un poquito más de conocimiento científico, te dediques a lo que te dediques, siempre te va a ayudar a hacer mejor tu trabajo. Siempre lo vas a poder desarrollar de una mejor manera implementando pues también la tecnología, pero también la ciencia. Genial, total. Entonces, increíble tu labor. Y bueno, cuéntanos cómo supiste que lo tuyo era estudiar ingeniería química. Cuando eras chiquito, ¿qué era lo que pensabas? ¿Qué te hizo tomar esa decisión? Pues fíjate que sí está curioso porque desde chiquito a mí me gustaba mucho mezclar cosas. Sí, Yo, experimentos. sí, de chiquito, por ejemplo, alguna vez recuerdo que yo quería hacer un jabón que fuera mejor porque quería lavar mi bicicleta. Entonces, pues, yo estaba chiquito, entonces busqué en mi casa lo que pude encontrar, algún jabón de manos, el jabón de trastes y algún Ujú. shampoo que decía limpieza profunda, por ejemplo. Y en mi cabeza, si yo mezclaba eso, iba a funcionar mejor, iba a ser un mejor jabón que los que podía Ajá. encontrar por individual. Entonces, hacía ese tipo de cosas, que pues sí son como experimentos o cierta ahí proyecto como medio químico, ¿no? Alguna vez intenté preparar mi propia pasta de dientes. Yo leía los ingredientes que venían atrás de Wow. todo. Y si, por ejemplo, yo leía bicarbonato de sodio y mentol, pues yo leía después en otra cosa, como en algún jabón, que decía, bicarbonato de sodio también. Y yo decía, ok, uso este, arranco unas hojas de menta que tiene mi mamá en su jardín, lo mezclo y ya es como mi pasta de dientes. Y así me gustaba hacer como ese tipo de cosas. Y Sí, me gustaba mucho también las herramientas.
me gustaba desarmar mi bicicleta, como tratar de modificarla, quitarle los cambios para que fuera de uno solo. Entonces, como que ese gusto de la química, el experimento y las herramientas me llevó a la ingeniería química. Ya más grande después también me di cuenta que las matemáticas pues se me hacían relativamente fáciles. Ujú. Entonces, juntando esos dos gustos y esa habilidad, decidí ingeniería química. Súper. ¿Y cuáles eran tus expectativas de la carrera? ¿Si la cumplieron? ¿Cómo fue ese proceso? Pues fíjate que es curioso porque siento que eso de las expectativas de una carrera es con lo que ahora muchos jóvenes están batallando. A mí me gustaba, yo lo que quería, lo que esperaba de la carrera, era que hubiera buen nivel de matemáticas, pero también mucho laboratorio de química. Mucha Sí, porque práctica. sí, sí, como estar en el laboratorio, Ujú. mucho experimento. Y pasa luego que en ingeniería química sí estás como en un laboratorio, pero también parece como un taller, porque trabajas mucho con máquinas más grandes. Te dedicas como a lo que es un poco más grande, no Ujú. tanto como un matraz o como un tubo de ensayo. De repente sí extrañas pues lo chiquito, ¿no? El matraz, el Sí, experimento en chiquito, y te quedas como con esas ganitas. Y siento que eso viene de que las carreras son como muy lineales, no te permiten como ir agarrando cositas que te gustan. Por ejemplo, en algún momento de la carrera llevamos una materia que se llama instrumentación y control, y ahí ves un poco como de electrónica y de programación. Y no teníamos muchos conocimientos de eso. Entonces a mí me interesaba, por ejemplo, aprender un poco de programación ujú, para desempeñarme mejor en esa materia. Pero esa materia de programación nos la daban diferente, no como a los de ingenieros en sistemas sí, claro, con o la otro gente que se enfoque. dedica. Sí, sí, sí. Entonces, siento que a veces, o muy comúnmente, perdemos como ese interés en la carrera, que más o menos por eso tomé ese descanso intermedio, porque pides como ese interés porque sientes como que no era como tú esperabas, pero realmente así es en todo, como que necesitas complementarte con cursos, talleres, diplomados, porque mientras más avancemos, las carreras ya no nos, o las licenciaturas, no nos van a dar todas las disciplinas que se necesitan como para desempeñarte en la vida, ¿no? O para lo que te gusta, porque normalmente nos gustan como cosas muy diferentes, ¿no? Pues no he conocido a nadie que le guste algo tan lineal como es una licenciatura, creo Sí, yo. sí, al final van a haber cosas que no nos gustan, que tal vez creemos que no nos van a aportar para lo que queremos hacer, pero es también adaptarse y lo que tú dices, complementar. Incluso es la otra pregunta que te iba a hacer, como ¿qué te hubiera gustado saber antes para hacer la carrera? Como que hubieras hecho diferente. Cuando estaba estudiando, me pasó en la primera mitad de la carrera que me sentí un poco decepcionado porque no encontraba esa chispa de enrolarte como en un trabajo específico, porque siempre era todo muy, muy monótono. Entonces, me hubiera gustado quizás implementar en diferentes áreas, haber entrado un poquito quizás más a la bioquímica o a la biotecnología, y que sí hubo la oportunidad, porque sí, sí estaba la oportunidad de trabajar en un laboratorio de biotecnología, Sí, pero por lo mismo que, pues, de repente en la universidad uno se va más por, pues, quizás por el deporte, o estás muy preocupado por pasar las materias que ya tienes, pues, no te animas quizás a aventarte un pasito extra o a arriesgarte a una cosita como lateral. claro. Entonces, tu consejo, por ejemplo, para los jóvenes sería que complementen su educación con otro enfoque, ¿sí? Sí, yo creo que ese sería un buen consejo, como, tratar de buscar una licenciatura que te llene lo máximo posible y que va a tener sus deficiencias en algunas áreas que a ti te gusten, y pues sí, Ujú. complementarlas con algún curso, algún diplomado, que ahorita con esta era digital y con todo el boom que hubo en el Internet con la pandemia, pues puedes Total. encontrar miles de cursos en Internet. No estás limitado por eso. Genial, me encanta ese consejo, como fomentar la autoeducación también, no conformarse solamente con el título. Pues sí, prácticamente, creo que la tendencia educativa es como ser autodidacta. Claro que los maestros desarrollan un papel importantísimo, pero para que nos sintamos cómodos y podamos seguir como desarrollándonos en nuestra carrera profesional, siempre se va a necesitar saber ser autodidacta. Entonces, bueno, nos contabas que te graduaste de la universidad y has trabajado en tu mayoría como en la investigación, ¿cierto? Como en un laboratorio de investigación. ¿Cómo es eso? Es decir, ¿cuál es tu rol para los jóvenes que les interesa como estos temas de la química, dedicarse a esto? ¿Cómo es un día en tu vida? Cuéntanos un poquito acerca de tu trabajo. Sí, la investigación es padre porque es que puede tener investigación por el reto de aprender o por el reto de descubrir algo. La investigación es ese lado bonito, ese convivir con el fracaso y la frustración, Sí, pero luego tener pequeños éxitos que, pues en ciertos casos pueden llegar a algo grande, ¿no? Algún descubrimiento grande. Pero
ser o trabajar en investigación, pues conlleva como muchas habilidades de trabajo en equipo, de comunicación, de mucho orden. Sobre todo cuando trabajas con un poco la biotecnología o con microorganismos, hay que ser muy limpio, hay que ser muy ordenado. En química se puede ser un poquito más desordenado porque pues no tienes el peligro de que se te muera tu cultivo, ¿no? Es más, pues, cosas Sí, inertes, pero sí es mucho de trabajo en equipo, mucha como lógica matemática, mucha comunicación, porque trabajas, entrar a un laboratorio, tú tienes un equipo, y por ejemplo en el que yo estaba, hay como, no jerarquías, pero sí niveles. Está el investigador, el principal, ujú, luego tiene como el equipo de los que están, no sé, en algún posgrado, una maestría, un doctorado, y luego estaba yo que era de licenciatura. Entonces estás sí. como en la parte, pues casi más abajo de esa pirámide, y te toca hacer quizás lo más rutinario, pero también te toca aprender muchísimo de todos esos que están arriba de ti. Pues al final de cuentas es donde más aprendes, yo creo, porque todo lo que ves en Ujú, clase lo tienes que aplicar aquí. Y genial. muchas cosas que te tocan ver aquí no las ves en clase. Entonces, si a alguien, como otro consejito bueno, sería que si a alguien le interesa las carreras donde pueda haber investigación, lo intenten, aunque no sea ese su objetivo principal, lo intenten un tiempo porque sí vas a aprender mucho y es un gran reto intelectual Claro. estar trabajando ahí. Sí, te saca totalmente de la zona de confort de acostumbrarte solamente a la teoría y es poner en práctica todo y ver cómo funciona, me imagino. Sí, es como, a mí se me figuraba mucho como Doctor House, la serie, que es como un líder y tiene su equipo. La he visto, sí. Sí, ahí lo pone pues muy como romantizado, ¿no? Muy para Sí, que se haga la serie. claro. Pero sí es más o menos así, como un equipo, lluvias de ideas. Hay que descubrir algo, en ese caso una enfermedad. En el caso de ingeniería química, quizás algún compuesto nuevo, alguna reacción nueva, un material nuevo. Pero más o menos es similar la dinámica. Genial. Y cuéntanos un poquito de tu proyecto de divulgación que estás llevando a cabo en redes sociales y eso. Ah, sí, mira, cuando a media carrera tomé un descanso, ¿Sí? porque me sentía un poco frustrado por eso que te cuento de que no sentía como que me llenara la carrera. Y en ese inter, pues me relajé un poquito y regresé con muchas más ganas. Al regresar, me empecé a involucrar como con muchos eventos de ciencia de la Sociedad de Química de Guadalajara, en el Club de Ingeniería Química, Ujú. y ahí me empezó a dar como mucha emoción cuando podías responder las preguntas que tenía la gente en conversaciones cotidianas con algo científico. Y después te enfrentas a que realmente a veces no quieren escuchar la respuesta, ¿no? Son más preguntas como pues, retóricas o para platicar. Ajá, Entonces ahora hay un reto de que les quieres decir ese concepto para que sepan y no tengan esa duda, pero lo tienes que decir como ok, pues es entre amigos, estamos platicando, no claro. es una clase aquí, ¿no? Y eso como que me empezó a gustar y me empezó a llamar la atención. Y cuando comencé no estaba tanto de moda como ahorita. Ahorita ya está creciendo mucho, que está muy bien, está excelente, que cada vez haya más divulgadores y personas que comuniquen ciencia. Pero en ese momento no era tan común. Entonces yo empecé a investigar como quién hacía eso. En Estados Unidos hay muchos, bastantes. De habla hispana estaban algunos españoles. En internet, por ejemplo, ya existía Aldo del robot de Platón. No sé si lo ubiques. Sí, lo conozco. Nos salvó Sí, la secundaria. sí, ya existía él por ahí. Pero no había mucho mexicano y si lo había era como muy pequeño o iban también comenzando. Entonces yo decidí, junto con Ana, que somos co-creadores, empezar este proyecto. Lo empezamos con un blog escrito porque no nos Sí, animábamos a salir salir en en video cámara, sí. y nos daba mucha vergüenza y nos sentíamos como que no éramos lo suficientemente capaces como para salir a platicar. Entonces preferimos escribirlo porque pues ahí tienes tu tiempo de corregir, borrar y no hay como una cara, ¿no? Todo era como a través de algún nombre que inventamos, que es Todos Sabios, y empezó así. Luego empezamos en Instagram con algunas imágenes, algunos datos curiosos, hasta que nos animamos y dijimos, bueno, pues ya arriesguémonos, llegamos videos. Ajá. ¿Qué ¿Y en tienes de todas dónde? En formas? Instagram. Ah, TikTok, me No, imagino. en YouTube empezamos. Ah, ok, súper. Sí, nos animamos, fue y pues ya, ni modo. Compramos una cámara y escribimos ahí un guión con lo poco que sabíamos Sí, de redacción, de luces, o sea, no sabíamos nada prácticamente.
pero comenzamos a desarrollar un videíto. El primero que grabamos, creo, el primero que grabamos nunca ha salido, nunca lo subimos. Wow. Ese lo grabamos, lo vi, y ya que lo estábamos viendo en edición, dijimos como, no, No, qué pena. hay que esperarnos un poquito más. Sí. Entonces nos esperamos un poquito más, después nos volvimos a animar, grabamos otro y ya lo subimos. Y justo cuando subimos ese primer video, nos contacta otra persona que también tiene un proyecto similar al nuestro Ujú. y nos invita a un grupo en donde había muchas personas que hacían contenido educativo. Y ahí fue donde conocimos a como los comunicadores de ciencia mexicanos de redes sociales que se hacen llamar edutubers. Y ahí fue como comenzamos a desarrollar el proyecto. Después ya fuimos aprendiendo más cositas, nos tocó aprender a editar, mucho como de administrar, porque al final de cuentas somos un equipo y hay que pues comunicarnos bien, darnos cada quien sus tareas y sus responsabilidades. Sí, Y ahora pues batallamos mucho hasta que llegó TikTok. Ya con claro. TikTok ya pues se volvió más masivo, encontramos ahora sí un público pues más interesado, sobre todo los jóvenes, porque en YouTube tenemos un público grande, como de grande de edad, como de 20 a 30, entonces como que buscan otro tipo de contenido, son más serios, un poco más aburridos y técnicos, Ujú. y como que eso hasta mata un poco el espíritu, ¿no? Porque no te dejan como imaginar, no te dejan proponer diferentes estilos, pero en TikTok ahí hay mucho joven y están acostumbrados a que la gente proponga estilos, proponga diferentes Juegos. perspectivas. Ajá, y hasta el mismo, sí, juegos y las mismas dinámicas que TikTok te va ofreciendo, pues vas como usando tu creatividad para comunicar la ciencia y se pone más bueno. A Ana le ha ido excelente, ella empezó primero y le ha ido excelente, tiene un gran público y sí hay muchos, o sea, se nota como hay muchos jóvenes interesados, como que el problema es cuando uno crece, como que uno crece y pierde el espíritu un poquito, ¿no? Y Sí, los es jóvenes cierto. todavía están como con curiosidad, como con ganas de saber cosas y preguntarse Sí. cosas, ya que crecen como que no. Entonces movimos un poquito nuestro público hacia los más jóvenes, que pues es más interesante, proponen más, permiten más creatividad, más dinámicas. Y ahorita pues hemos consolidado un poquito el proyecto y ahora sí es Todos Sabios, creamos contenido educativo, es comunicación de la ciencia, somos Ana y yo, ahorita tenemos un podcast y TikTok, es lo Genial. y nos encanta y nos la Felicidades. pasamos bien. Muchas gracias. Súper. ¿Y cuál ha sido tu mayor aprendizaje realizando este proyecto de divulgación? Que tú digas como, wow. Pues creo que la parte que más se nos dificulta a las personas de ciencia es la parte social. Y eso es lo que más he aprendido. La parte de... Porque para poder contarle algo a alguien, tienes que ser empático. Tienes que entender como su situación. Muchas veces pasaba, sobre todo antes, que las personas como investigadores muy grandes o científicos muy bien posicionados Ujú. son despectivos con la gente que Sabe no es del tanto. área de ciencia. Sí, son mala Sí, onda, la verdad. Sí. Entonces tienes que ser empático porque tienes que entender en qué posición están esas personas. No todos estudiamos ciencia, no todos tenemos el privilegio quizás de una educación, no todos quizás tenemos, no venimos, no estamos como en la misma comunidad como para entender algunas razones de por qué sucede en la ciencia. Es como, por ejemplo, la llegada a la luna, ujú, pues mucha gente solo conoce la que fue la más popular, que fue el hombre en la luna, la primera, pero no conocen ni las misiones, sobre todo en México, ni las misiones antes, ni las misiones después. Tiene sentido, puesto que en algunas comunidades no tenían, por ejemplo, televisión en ese momento. Entonces, ¿cómo lo iban a conocer? Si tú llegas con eso, a contarles eso, es totalmente nuevo para ellos, tienes que ser empático, tienes que entender claro. que para ellos es nuevo, es Sí, desconocido. Entonces, creo que eso es lo que más he aprendido, como a tratar de ser empático, a comprender como diferentes perspectivas. En México, sí, no sé si has visto algún meme o algo que usan mucho la palabra privilegio, o sea que hay mucho meme como de, el privilegio y no, el sí, rico sí, mirando al sí he pobre visto, y sí he cosas así, visto. ¿no? Pues siento que a veces, pues sí, hay que entender cómo ese contexto, hay que ser empáticos, hay que ser tolerantes y tratar pues de comunicarnos de la mejor manera, porque al final de cuentas,
es en beneficio de todos el compartir la educación. Genial, súper bonito el proyecto, en verdad. Y, por ejemplo, ya nos cuentas que te tomaste un tiempo durante la universidad, por lo que no encontrabas esa chispa, no estabas muy seguro. ¿Qué le dirías a un joven que se encuentra perdido, que no sabe qué hacer, tampoco sabe si a lo que se va a dedicar es lo suyo? ¿Qué le dirías bajo tu experiencia? Pues siento que a veces, y esto siento que es como muy humano, nos pasa que en la vida llega un punto en el que estamos viviendo como en automático. No sé si a ti te haya pasado alguna vez que ya Sí, solo te levantas, desayunas y te vas a la escuela, pero ya vas como en automático, o sea, ya sí, ni siquiera estás hacer pensando las en lo que estás haciendo. cosas porque sí, como porque es un día más y ya. Sí, o sea, despiertas y cuando menos te acuerdas ya regresaste a la escuela y como que no captaste el camino, ni el Sí. regreso. Entonces, siento que sirve para la vida y para todos los ámbitos Ujú. estar como despierto, como no dejar que nos vayamos en automático. Puede ser cualquier cosa, hay gente muy emotiva que le gusta disfrutar el paisaje cuando va a su escuela, o que sí disfrutan mojarse bajo la lluvia. Puede ser a ese nivel o puede ser no tanto, solo estar prestando un poco de atención a lo que estás viendo, como, hoy el amanecer está más naranja que otros días, ¿por qué será eso? O, hoy me quedó más rico mi café de en la mañana. Como empezar a A proponer un vivir en poquito. el momento, en el presente. Sí, 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 como empezar a preguntarse cosas, o sea, ser un poco curioso, como, pues, ¿qué Sí. está pasando? A ver, quizás en el transporte público a veces pasa como, esa persona la he visto todos los días, como que toma la misma ruta que yo. Ajá. Y empieza a detectar así cosas en la vida que pueden ser irrelevantes, pero que no nos dejan caer en ese momento como de autómata ahí, como de robotizado. Entonces, yo creo que funciona para todo, igual en la escuela. Para que no te frustres, hay que estar buscando como algo, no caer en el automático de llegar a clase y estar así escuchando al profesor y ya salirte y comer, sino como, ok, estoy en clase, eso que dijo suena interesante, voy a hacer una pregunta, voy a investigarlo, o no estoy de acuerdo con el profe porque también se vale, así como, no me parece que sea real eso que está diciendo, déjalo investigo a ver si es cierto, o profe, no entendí, no, cualquier cosa, el chiste es como pues hacer algo, no solo dejarnos llevar como a perder ese espíritu, ¿no? Como esas ganas de Sí, preguntar las cosas, de vivir, que a veces puede sonar como hasta un poco infantil, ¿no? Porque los niños así son. Los niños todo ven, todo preguntan, todo disfrutan, todo les llama la atención, todo les sorprende. Y como que llega un momento, sobre todo porque las vidas se vuelven monótonas, en que ya no lo hacemos. sí, Pero si continuáramos haciéndolo, no te frustras porque entiendes cada momento como una nueva enseñanza, como un aprendizaje, como, bueno, me fue mal en el examen, pero jamás se me va a olvidar en qué parte me equivoqué. O no sé, todo vale, ¿no? Todo sí. aporta a pasarlo bien. Sí, como recuperar ese niño interior que hemos dejado en el olvido. Sí, cuando me salí de la escuela, yo creo que yo ya estaba en automático y lo que hice en ese periodo que tomé como sabático, como de vacaciones, fue entrar a diferentes cursos. Entré a un curso de escultura, que era algo que pues, nunca había hecho, pero me llamó la atención. Estuve trabajando un tiempo. Y entonces como cambiar de panorama y encontrar y enfrentarme a cosas nuevas, como que volvió a nacer esa curiosidad, esas ganas como de aprender, como, caray, yo no conocía esto y yo no sabía hacer esto. O hasta un instrumento, por ejemplo, de, mira, pues voy a agarrar tantito de este instrumento. No soy bueno, lo dejo, pero lo intenté por lo menos. Sí, Entonces como que eso me volvió a despertar y me motivó a continuar. Y por eso cuando regresé, ya empecé a hacer lo mismo. Cada que me empezaba a aburrir, decía, bueno, ahora me voy a meter al club de ingeniería química, ahora voy a meterme al equipo de fútbol, sí. voy a participar más o a conocer personas nuevas, como que, pues no dejar que caigamos en esa zona fea, ¿no? De ser un autómata. Genial. Por última pregunta, si tuvieras 17 en este momento, pero sabes todo lo que sabes hasta ahorita, ¿qué harías diferente? Mm, ok, buena pregunta. Yo creo que sería más curioso o aprovechar, más bien, no, creo que la cambio. Dime. Aprovecharía a las personas mayores o a las personas más sabias que están a mi alrededor. Los aprovecharía más. Siento que cuando a los 17 o por lo menos yo,
era un poco como que no quieres escuchar a tus mayores, no. Sí, Los profesores, pues son más bien como un enemigo, ¿no? No son realmente, o sea, no te agradan por cualquier razón, ni siquiera, o sea, no tienen que ser mala onda, solo no te agradan. ujú, Y me hubiera gustado quizás disfrutar y aprovechar un poco más eso, como escuchar a los profesores, los consejos que te da alguna persona, sobre todo las personas que mayores que vivieron en otra época que no había tecnología, no había tanta cosa como ahora. De repente tienen historias interesantes y notaban cosas que uno ya no nota. Ellos eran, como no claro. se enfocaban quizás en una pantalla, ellos notaban cosas de su ambiente, como de su alrededor, conocían ciertos animales. Y de ahí surgen hasta muchos como mitos, ¿no? De que si el viento sopla de tal manera es porque va a llover. Sí, Y a veces tienen, sí tienen un trasfondo científico, o sea, son más o menos reales. Y a mí eso como que me da mucha curiosidad. Entonces yo creo que me hubiera gustado escuchar más los consejos, más sí, las enseñanzas de todas las personas más sabias que estaban a mi alrededor. sí, aprovechar los conocimientos y la experiencia de otras personas. Sí, exacto.